Hola, hola, ¿qué tal? Comenzamos con la unidad 2, clase número 1 de la asignatura Técnica y Táctica del Deporte 1. En esta clase abordaremos el tema de las estructuras de práctica, ¿sí? Bloqueada, serial y aleatoria, y la interferencia contextual en la práctica y en el entrenamiento de la técnica. Ya nos vamos a centrar un poquito más en cómo se aprende una técnica en el alto rendimiento. Vamos a llevar el contenido conceptual ya un poco más al alto rendimiento directamente, al mediano y alto rendimiento. eh, Vamos a abordar un poco ya el temario hacia la práctica. Como se viene analizando en la materia, los deportes de combates, el taekwondo y demás disciplinas requieren un portafolio de habilidades técnicas y tácticas muy variadas para competir y tener éxito. Hay una necesidad de tener un conjunto de habilidades bien completo con respecto a las categorías técnicas individuales que tenga el luchador. Y se ha establecido hace un tiempo como fundamental esa variabilidad técnica del atleta. Esa alta demanda de dominio técnico que necesita ese atleta para ser clase mundial o apuntar al elite, al alto rendimiento, significa que debemos como entrenadores tener una eficiencia muy grande en el proceso de enseñanza y el atleta en el proceso del aprendizaje eh, va a tener un rol muy importante y va a ser fundamental. Históricamente, el entrenamiento tradicional en las artes marciales, en los deportes de combate, eh, ha sido el principal, ¿sí? Una práctica orientada directamente a la repetición, eh, con poco análisis de las necesidades, poca planificación individualización que ha hecho un poco deficiente y ha quedado un poco en el tiempo ese tipo de trabajo tradicional. Que ha quedado un poco, como decirle, como una práctica ingenua ya, esa práctica tradicional de repetición solamente, bueno, que se describe también como algo que no cumple con los conceptos que venimos trabajando de eso que hablamos de planificación, de analizar esas necesidades que tenga para con el atleta, con el entorno, y esa individualización que se necesita para poder trabajarlo y ya ajustar muchísimo más el ojo para el alto rendimiento. Por el contrario, necesitamos también trabajar con un método eficiente para esa adquisición de habilidades, donde creemos un sistema de práctica deliberada, enfocado, organizado y orientado a objetivos claros, ya sea deportivos o de adquisiciones motrices para el atleta. Eso nos va a llevar a hacer sí o sí una transferencia efectiva a la competencia, desde ese proceso de aprendizaje, entrenamiento, y que va a ser primordial. Por eso tenemos que hacer hincapié en que ya ese proceso aprendizaje-entrenamiento tiene que ser de alta calidad. ¿Cómo vamos a hacer ese sistema, ese sistema de adquisición de habilidades? ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero lo que tenemos que buscar, como decimos, es que sea enfocado, orientado a objetivos, bien organizado y que incluya esos objetivos y resultados de aprendizaje que estén bien definidos para cada sesión, para cada ciclo de entrenamiento. Tenemos que planificar y sentarnos y en cada clase decir por qué, para qué
y cómo vamos a realizar esa enseñanza, ese aprendizaje técnico que le vamos a- a llevar al alumno, en este caso al atleta. Tenemos que tener altos niveles de enfoque y atención a la competencia técnica en técnicas y tareas motoras específicas. Eh, vamos a trabajar, la verdad que afinando el lápiz en cada una de las técnicas y las tareas que le demos al atleta para generar esos altos niveles de compromiso y de trabajo. Eh, como tercer punto, tiene que haber un mecanismo de retroalimentación constructivo y bien comunicado que promuevan la conciencia en esas necesidades de desarrollo y tener una capacidad de desarrollar una representación mental de la experiencia. Acá en el punto 3 y 4 ya vamos a estar un poco, ya está llevado un poquito más a la construcción que va a hacer el propio atleta, que es lo que necesitamos también, que un atleta de alto rendimiento también se involucre en el entrenamiento, en la construcción de su aprendizaje, de su entrenamiento, no que maneje el entrenamiento, pero sí que se involucre, tener esa capacidad de hablar con el entrenador, de comunicarse, que haya una retroalimentación muy buena, porque la verdad que el que conoce más que nadie su cuerpo es el atleta, y el entrenador va a estar ahí corrigiendo, pero, pero crear la conciencia en el atleta creo que es lo primordial para lograr el objetivo. Si queremos realizar una patada o un golpe o lo que sea que creemos que es lo más efectivo y lo que nos va a llevar a tener ese rendimiento, ese éxito deportivo, tenemos que tratar de convencer al atleta que también pueda generar esa representación mental, que sea un aprendizaje muy significativo para él, para que de verdad eh, llegue y se pueda realizar de la mejor manera y con la mejor eficiencia esa técnica. De hecho, para desarrollar un desempeño experto, de alto nivel, en un atleta, la mente debe pasar por varios estados cognitivos de comprensión de ese gesto, de ese trabajo que queremos realizar. Eh, Cada estado va a corresponder a un estado de representación mental más definida, ¿sí? Lo vamos a ir llevando cada vez más a lo que sea la competencia, a lo más parecido a la competencia, y para lograr ese resultado técnico deseado y que eso pueda utilizarse para establecer objetivos, monitorear el desempeño, modificar esos resultados de desempeño y lograr eso que queremos llevar a la táctica y al juego ya directamente de combate. Acá vemos un gráfico muy interesante que la verdad que está muy bien descrito, eh, sacado del material de UFC, el gráfico, el material que va a estar, que está disponible en el aula para leer, la verdad que es un material súper interesante, pero del material de control motor también, hablan un poco de lo mismo, con diferencias de visión, pero todos coincidiendo en esta parte que también me gusta a mí, en esa interferencia contextual, que se van a utilizar diferentes estructuras de práctica para promover ese aprendizaje motor y la adquisición de esas habilidades técnicas. Eh, Primero nos vamos a situar en la interferencia contextual que va a tener el trabajo. Eh, Tenemos tres tipos de trabajo, esto es muy importante. El trabajo de bloque, ¿sí? El trabajo serial o en series y el trabajo random o aleatorio. Eh, Explico el trabajo de bloque.
el trabajo de bloque. Verán ahí que tenemos diferentes letras, la A, la B, la C. Son los típicos trabajos donde se trabaja, por ejemplo, donde está la A, se trabaja solo una técnica, el Dolio-Chegi, el Job-Chegi, el puño, lo que sea de cada disciplina, como se llame, el golpe del puño. Después en la B se trabajan los pateos con giro, en la C se trabajan los pateos rectos o pateos circulares, o golpes rectos, golpes circulares, golpes ascendentes, pero se va trabajando en bloque cada gesto técnico. Pueden ser trabajos, ya en la siguiente vamos a ver cómo combinar esa denominación de los trabajos, pero pueden ser trabajos de ida y vuelta, trabajos estáticos, pero la idea es que se trabaje por bloque cada gesto técnico, que puede ser el Dolio-Chegi, trabajamos el Dolio-Chegi, la patada circular, ida y vuelta o en el lugar. Y acá donde después vamos a ver esa diferencia de interferencia contextual que va a ser baja en el trabajo de bloque. ¿Por qué? Porque no va a haber muchas variantes. Es un trabajo mucho más cerrado, ¿sí? Se sabe cuándo se comienza, cuándo se termina. El gesto técnico, no hay tanta interferencia con el entorno. En el trabajo serial, ¿sí? Ya se utilizan las diferentes letras que ven ahí. Es que trabajamos más en combinaciones ahora. Trabajamos la patada circular, las patadas rectas y patadas con giro en una combinación en diferentes momentos, en diferentes trabajos. Pueden ser estáticos, pueden ser en movimiento. Ahí lo vamos a clasificar un poquito más. La interferencia contextual ya empieza a ser media, ¿sí? No llega a ser totalmente alta, pero sí se empieza a ver una interferencia del entorno en el trabajo, ya sea por los elementos, ya sea por el oponente, ya sea por el espacio. Y el trabajo random o aleatorio ya se busca una mayor toma de decisión. Hay una interferencia del entorno alto, ¿sí? Va a ser bastante protagonista el oponente o el sparring ayudante. Vamos a tener diferencias en el espacio, diferencias y por ahí mayor toma o búsqueda en esa decisión de cuál es la mejor opción de gesto técnico. El atleta no va a saber cuál es el pateo, el gesto, el golpe que viene, sino que va a ser aleatorio, tratando de trabajar cognitivamente ese desarrollo técnico, cognitivo, ya llegando un poco a lo táctico, dependiendo del tipo de trabajo que hacemos. Esto un poquito lo vamos a ver mucho más claro la próxima clase con un poco de videos, y obviamente el día que nos juntemos en el campus también lo vamos a trabajar en la parte práctica, y se va a ver muy claro. Yo creo que es bastante, les va a quedar bastante graficado, porque es simple, es algo que también uno viene trabajando, pero está bueno organizarlo y conceptualizarlo para tener una visión mucho más grande y amplia. Y acá pasamos a un próximo gráfico que también tiene que ver con el otro, donde vemos el enfoque de habilidades basado en esas restricciones que puede haber para trabajar esa técnica. El entorno y el individuo van a ser la base de esa pirámide, y a lo que se quiere llegar es a realizar esa tarea que le estamos brindando. En cuanto a la acción y la percepción que tengamos y que se desarrollen, nos van a dar mayores resultados de rendimiento,
mayor capacidad de coordinación, vamos a buscar lograr esos objetivos de movimiento que queremos y aumentar esa toma de decisión que es bastante importante. Entonces, cuanto mayor sea la acción, la conjugación esa entre acción y percepción, entorno, individuo y tarea, mayor van a ser los beneficios que nos va a promover el trabajo técnico, táctico que hagamos. Y agregando a este sistema el enfoque, los principios de correspondencia dinámica también son muy importantes y van a tener mucho que ver con el gráfico anterior. Esos principios de correspondencia dinámica es el principio del trabajo, cómo va a ser la dinámica del trabajo que le demos o esa tarea que le vamos a dar al individuo relacionada con el entorno, altamente relacionada o medianamente relacionada o relacionado casi nulo o bajo con el entorno, con el trabajo que necesitamos. Siempre entendiendo por entorno si le ponemos un oponente, si le ponemos algún obstáculo, si le ponemos algún material, dependiendo ese tipo de trabajo. A lo que llamamos entorno, lo vamos a dividir en dos: atractores, que son posiciones estables y reproducibles. Esa dinámica de trabajo va a ser en posiciones estáticas, estables, reproducibles, que todo el tiempo se van a repetir. Por ejemplo, doy un ejemplo: estar parado frente a un foco, a una palmeta, y realizar un golpe de pateo delantero o puño delantero repetitivamente sin movernos. Y fluctuantes, ya ahí se hacen más cambios de entorno, como por ejemplo ese trabajo mismo con pierna delantera o con puño delantero, avanzando y retrocediendo. Entonces nosotros con esta dinámica vamos a armar el trabajo, ¿sí? Ya si queremos que sean trabajo de dinámica, atractores estables, estáticos, que se hagan con una repetición constante, o fluctuantes, que se hagan con cambios de entorno, y ahí lo vamos a llevar al otro tipo de trabajo que sea con la interferencia contextual. Podemos de hecho hacer, voy a dar un ejemplo, podemos de hecho hacer un trabajo en bloque que nos lleve a la dinámica de atractores estables. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar el delantero, el bandal delantero, ¿sí? O el dolio delantero, ¿sí? Sostenido en una pared con la rodilla levantada y repitiendo a un foco o una palmeta el pateo arriba, ¿sí? Ahí voy a trabajar solamente el delantero, ¿sí? En una posición, en una dinámica estable y reproducible, ¿sí? Que voy a repetir todo el tiempo y voy a estar siempre manteniendo ese mismo trabajo. Después, si a ese trabajo lo quiero hacer serial y estable de igual forma, voy a cambiar la consigna y que igual siga sostenido de la pared con la pierna levantada, pero en vez de solamente patear dolio delantero, vamos a patear también pateo descendente y pateos rectos. Entonces ahí voy a hacer combinaciones de pateos, ¿sí? Entre tres pateos, ¿sí? Y voy a seguir en una posición, en una dinámica estable y reproducible en la clasificación de atractores. Si a ese mismo trabajo serial lo quiero convertir en un trabajo de dinámica fluctuante, ¿sí? A esos mismos pateos delanteros, al pateo recto y al pateo descendente, lo voy a hacer ya sin apoyarme en la pared y avanzando y retrocediendo,
¿sí? Y si a eso lo quiero convertir en un trabajo de gran interferencia contextual, ya voy al trabajo aleatorio o random, donde el atleta que trabaja no va a saber qué técnica va a realizar primero y el oponente o el sparring le va a estar guiando o poniendo el tipo de pateo que quiere trabajar. Entonces, así es, por ejemplo, una dinámica, eh, el armado de nuestra clase. Eso es lo que quiero que tengamos bien en claro ya para llevar a la práctica. Entonces, nosotros nos vamos a poner en una situación de decir, en esta clase quiero trabajar los pateos circulares o los golpes circulares. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo voy a trabajar? ¿En qué etapa estamos? ¿En qué estado está el atleta para realizar esos golpes? Le falta mucho control de cadera, mucho control de rodilla, entonces primero empiezo a trabajarlo con los atractores en posiciones más estables. Y repito, eh, este atleta es muy bueno en los pateos, en los golpes estáticos, pero le falta un poquito más de dinámica y de movimiento, entonces me enfoco mucho más en los trabajos fluctuantes, ¿sí? Que cambio de entornos, trabajos de ataque, de contraataque hacia los costados, no solo adelante atrás, y ya realizo mucho más trabajos seriales y random. Entonces ahí es donde yo me tengo que enfocar en ese individuo y en ese entorno para realizar una tarea impecable y provechosa y que nos desarrolle muy bien al atleta y que eso nos lleve a un resultado del rendimiento. Así que bueno, muy importante tener en cuenta eso, tener en cuenta cómo se entrena, cómo se trabaja, que va a ser cómo el atleta va a ir a competir, a combatir después en el evento. La práctica hace al maestro, decimos, pero bueno, también en los errores y en las virtudes y en las detecciones que tengamos y que tenga el atleta es donde también vamos a hacer mucha diferencia. No solo centrarnos en la práctica, una práctica vacía, sino una práctica que ahora ya la pensemos para que nos dé esa eficiencia en los resultados deportivos que vamos a querer tener en este mediano y alto rendimiento que ya no estamos entrando. Así que, bueno, espero que haya quedado claro. De igual manera, la semana que viene vamos a tocar estos temas ya un poco más con algunos videos, ¿sí? Y charlándonos entre nosotros, así que los espero la próxima clase. Recuerden que el último plazo para las calificaciones de la unidad 1 va a ser antes del encuentro sincrónico, así que por favor todos tener entregada la unidad 1 eh, antes ya de la semana que viene, del 23 del 4, entregar el trabajo práctico completo. Recuerden enviarlo al mail que les mandé en su momento. Cualquier cosa me pueden escribir por la plataforma, no hay ningún problema. Y bueno, recordamos que el encuentro sincrónico es el próximo jueves, 11:30 va a ser. Así que nada, ahí estaremos debatiendo un poquito de lo que charlamos, de lo que pasó en la unidad 1, de este ya trabajo un poco más, más dinámico y más llevado a la práctica y viendo algunos videos para graficar y cerrar estos temas. Así que muchísimas gracias por estar, un abrazo muy grande